Queremos darles la bienvenida a este acto de Nueva Economía Forum, concretamente del Foro España Internacional, en Hotel Wellington, bajo el mecenazgo de la Fundación Abertis. Vamos a tener la oportunidad de escuchar muy atentamente las propuestas que nos haga y el reto que nos facilite Audrey Azoulay, que es la directora general de la UNESCO. Y para presentar a nuestra ponente y para introducir este acto, quiero reclamar la presencia aquí ante el micrófono del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Muy buenos días. Es para mí un verdadero honor poder presentar hoy aquí a Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Se trata de la segunda mujer que ocupa este puesto después de Irina Bokova, a la que sucedió en el cargo en noviembre del año 17. Este año largo, en el que ha estado al frente de la organización que trabaja por la paz y el desarrollo, es un nuevo paso en su carrera, siempre dedicada a la cultura, la educación y el arte. En cuanto a su labor en la UNESCO, Audrey Azoulay ha expresado en más de una ocasión su voluntad de llevar al corazón de la gobernanza mundial el propósito de esta institución. Un propósito surgido en 1945 para evitar los horrores de las dos guerras mundiales y que persigue la afirmación de una cultura de paz en el mundo a través de la educación, las ciencias, la cultura y la comunicación. Como es sabido, en la agenda de la UNESCO se incluyen objetivos como la erradicación de la pobreza, el diálogo intercultural y el desarrollo sostenible, como requisitos complementarios e imprescindibles del multilateralismo. Este multilateralismo democrático que persigue la institución desde sus comienzos. Como es evidente, la situación ha mejorado mucho desde 1945, lo cual se puede interpretar como un éxito de las políticas comunes. Eso quiere decir que debemos perseverar en la búsqueda de la mejora de las condiciones del ser humano. La labor de la UNESCO parte siempre de la propia riqueza y recursos de los pueblos, sea cual sea su grado de desarrollo. En el reconocimiento y respetuoso cuidado de estos patrimonios es donde reside la potencia de un progreso verdadero. Se trata, por tanto, de una labor muy amplia, con multitud de focos simultáneos y que exige que el abanico de acciones esté lo más abierto posible. Los frentes abiertos son muchos, al igual que la manera de abordarlos. Una de las maneras más eficaces es hacerlo a través de las convenciones que la UNESCO articula en estrecha colaboración con las comunidades locales, respetando siempre la idiosincrasia de esas comunidades y la igualdad de género. España tiene un papel muy presente en las distintas convenciones, tanto por la abundancia y calidad de nuestro patrimonio material e inmaterial, ya que, como saben, somos el tercer país del mundo en bienes declarados Patrimonio Mundial, creo que 47, como por la colaboración constante con otras convenciones, por ejemplo, la del patrimonio subacuático. Dada la historia de nuestro país, nuestra participación en la misma es altamente beneficiosa para todas las partes. Quiero además recordar que actualmente España es miembro del Comité del Patrimonio Mundial. El Comité es el órgano ejecutivo de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y tiene la responsabilidad de decidir qué nuevos sitios reúnen las características para ser inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Es la tercera vez que nuestro país se incorpora a este órgano y estaremos presentes en él en esta etapa hasta 2021. La protección del patrimonio cultural exige tanto la detección y conservación de la herencia material e inmaterial que hemos recibido
como el estímulo de la creación contemporánea. Todo el trabajo desarrollado por la UNESCO está animado por la concepción de la cultura como un patrimonio universal y accesible a todos. A través del Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación, la UNESCO también trabaja, por tanto, por la libre circulación de las ideas y la libertad de prensa, pues la comunicación libre es uno de sus grandes objetivos. Esto es fundamental en el contexto actual de avance global, de pulsiones populistas y autoritarias, de nuevas exclusiones sociales y de amenazas medioambientales. Por estas razones, estoy seguro de que todos los aquí presentes tenemos un verdadero interés en escuchar las preocupaciones y propuestas de Audrey Azoulay, que nos formulará en su calidad de directora general de la institución. Paso ahora a hablar un poco de su trayectoria profesional. La experiencia profesional de la señora Azoulay está firmemente enraizada en el fomento de la cultura. Antes de asumir su responsabilidad actual, ella fue asesora de cultura en el gabinete del presidente de François Hollande, lugar desde donde alentó la puesta en marcha de un plan de salvaguarda del patrimonio histórico en zonas de conflicto, plan que culminó cuando fue nombrada ministra de Cultura y Comunicación del gobierno de Manuel Valls, desde donde movilizó a la comunidad internacional para la adopción de medidas que evitaran la destrucción y el tráfico ilegal del patrimonio en peligro, así como para la creación de un fondo para su restauración. El otro día hablábamos del fondo de Basora, que había conseguido algo más de 100 millones de euros para su desarrollo. Otra de las medidas que promovió durante su mandato como ministra fue la apertura de las bibliotecas en domingo, en la línea que compartimos también en el Ministerio de Cultura español de dinamizar estos centros y adaptarlos a las necesidades de los usuarios del presente. También selló el acuerdo de los llamados intermitentes del espectáculo, que le había costado el puesto a algún antecesor suyo con anterioridad, y algunas de cuyas iniciativas les han servido a la Comisión de Cultura del Parlamento Español para inspirar algunos puntos de nuestro Estatuto del Artista. Otro de sus logros fueron la desregulación y modernización del sector audiovisual o el apoyo al sector de la moda, evitando el cierre del Museo del Textil y de las Artes Decorativas de Lyon, entre otras medidas. Con anterioridad a su trabajo en el Elíseo, había desempeñado cargos directivos en el sector audiovisual público francés, siendo directora adjunta de audiovisual, directora financiera y jurídica y directora general delegada en el Centro Nacional de Cine y la Imagen Animada de Francia, el CNC. Asimismo, ejerció funciones de relatora del Tribunal de Cuentas de su país y de experta en la legislación para la Comisión Europea en los ámbitos de la cultura y de la comunicación. Por último, no quiero dejar de señalar la importancia que tiene para España el hecho de que al frente de la UNESCO esté una persona que conoce tan bien y cuyas conexiones familiares con Marruecos la convierten en vecina nuestra por partida doble, tanto por el norte como por el sur. Andrei Azoulay, hoy desde la dirección de la UNESCO, sigue dedicando su vida a la educación, la ciencia y la cultura. Es un privilegio y un honor para todos nosotros poder escucharla. La señora Azoulay tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por esa presentación muy amable, ministro. Es un placer estar aquí con amigos personal, amigos de la UNESCO, y no es algo que vemos en todo el mundo. Realmente gracias, y gracias por esta invitación en el lugar que es el
al corazón del debate de ideas en España. Es una gran ocasión para mí de hablarles de esta institución, la UNESCO, que tengo el honor de dirigir desde hace poco más de un año. Y me disculpe por adelante de mi español y de los errores que voy a hacer, pero quizás si tenemos tiempo también de hablar o de debatir después, puedo hablar en francés o en inglés, sería mejor. La UNESCO, como lo saben, nació al término de la Segunda Guerra Mundial, a partir de una idea fuerte y verdadera, una idea que fue consagrada en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO, con esta frase: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, en esas mismas mentes donde deben erigirse los baluartes de la paz. Y es interesante recordar, ahora que los Estados Unidos se han retirado de nuestra organización, que debemos esta frase a dos personas: Clement Attlee, quien era primer ministro británico en aquella época, y el gran poeta estadounidense Archibald MacLeish, quien la completó. Y para erigir esos baluartes, para asentar firmemente en la mente de las personas los valores universales y humanistas que acaban de ser pisoteados durante la guerra, los fundadores de la UNESCO apostaron por la educación, las ciencias, la cultura, la libertad de expresión, pero siempre al servicio de los valores humanistas y de la dignidad humana, sobre todo porque el nazismo había demostrado que la cultura y la educación podían también ser instrumentalizadas al servicio del mal. Y estos cuatro grandes ámbitos, educación, ciencia, cultura, libertad de expresión, son hoy los pilares de nuestra organización. Pilares que han permitido construir una solidaridad cultural, intelectual, científica, y esa solidaridad a lo largo de las décadas han contribuido a mejorar el intercambio de conocimientos y a construir una cultura de paz. Pero nuestro mundo hoy no es el que existía en 1945. Las urgencias y los desafíos han cambiado. La solidaridad internacional sigue siendo indispensable para enfrentarlos, pero no son los mismos desafíos. El cambio climático, la revolución tecnológica, la educación de millones de niños en todo el mundo, la reducción de las desigualdades sociales y de género, la lucha contra el extremismo. Ningún país y ninguna organización, por poderoso o importante que sea, puede enfrentarse solo a esos desafíos. Y eso se puede ver cada día hoy y también en Europa. Las crisis parecen multiplicarse y llegar a un punto de cristalización muy inquietante. Gracias. La disrupción tecnológica, la crisis ecológica, las desigualdades que aumentan, la crisis del sistema multilateral. Esos desafíos generan una enorme ansiedad que es alimento para los mensajes simplistas, regresivos y en ocasiones incluso de odio. El multilateralismo es precisamente la apuesta por el diálogo, un diálogo complejo, en ocasiones discordante, pero por esa razón se vuelve objeto de numerosas críticas en la actualidad. A menudo se utiliza como chivo expiatorio en los discursos demagógicos y populistas. Sin embargo, el multilateralismo no es el problema, pero parte de la solución. Pero no basta, y lo sabemos, con una declaración de intenciones. Es nuestra responsabilidad, la de los organismos internacionales, modernizar su funcionamiento y poner de manifiesto su valor añadido e impacto. Con el apoyo de sus Estados miembros, los organismos internacionales tienen que estar a la altura de lo que la historia les exige. En sus ámbitos está la educación. La educación es el reto fundamental, quizás el más importante del siglo XXI. Es el pilar de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sin el cual todo el edificio se derrumbaría.
Quisiera citar algunas cifras para darles una idea precisa de la amplitud y de la urgencia de esta tarea. En el plano mundial, más de 260 millones de niños y adolescentes no están escolarizados. 6 niños y adolescentes de cada 10, eso es un total de 617 millones, no adquieren las competencias mínimas en lectura y cálculo. 750 millones de jóvenes y adultos no saben leer ni escribir. Y de ellos 750, 2/3 son mujeres, lo que mantiene la espiral de desigualdad entre hombres y mujeres. La cuestión de desigualdad de género, especialmente en el acceso a la educación, es una de nuestras prioridades. Todos los estudios muestran que la escolarización de las niñas es un factor mayor de paz y de desarrollo social y económico. Por este motivo, nos esforzamos para apoyar la promulgación de legislaciones para lograr que todas las niñas puedan beneficiar de 12 años de educación básica gratuita. Trabajemos también para que las niñas tengan su lugar en los ámbitos tecnológicos y científicos y aumentar el porcentaje de mujeres científicas. Hoy solo son 30%. Hemos desarrollado asimismo una alianza con la empresa L'Oréal para promover la imagen de las mujeres en el mundo de la ciencia. La educación es también un soporte fundamental para prevenir el extremismo, el racismo, el antisemitismo. Por ejemplo, junto a la OSCE, hemos elaborado y publicado el año pasado una guía para los profesores del mundo sobre la prevención del antisemitismo en la clase a través de la educación. Cabe mencionar de igual manera que llevamos a cabo diversos proyectos especialmente para prevenir el discurso de odio en Internet a través de la educación a los medios. Y a propósito de medios, permítanme un segundo para mencionar el arduo trabajo que llevamos a cabo en torno a la libertad de expresión, libertad de la prensa y seguridad de los periodistas. Este es un tema cada vez más preocupante, incluso en grandes democracias. Para volver a la educación, iniciaremos este año un pensamiento importante de reflexión internacional sobre lo que puede ser el futuro de la educación. En el mundo que es transformado por la inteligencia artificial, los nuevos retos del mundo actual, la incertidumbre que ocasiona en los empleos y competencias laborales del futuro, nos interrogaremos, por ejemplo, sobre el rol de las humanidades en la educación. Esta gran reflexión va a ser lanzada al principio de este año. Uno de los grandes desafíos del mundo contemporáneo sobre los cuales trabajamos también es el desafío ecológico con nuestro mandato científico. Desafío ecológico que no solo afecta al patrimonio natural y la biodiversidad, sino que también amenaza al patrimonio cultural. La UNESCO tiene un firme compromiso en este sentido, mediante sus sitios del patrimonio mundial, sus reservas de la biosfera y sus geoparques mundial. Puedo añadir aquí que España es el primer país en el mundo por su número de reservas de biosferas. También que es importante señalar que vuestro país acoge un centro mediterráneo sobre este tema y en cooperación con la empresa Alberti. Es una muestra más de la importancia de la asociación de la UNESCO con el sector privado. También hemos desarrollado grandes programas en torno a la cooperación científica sobre las aguas dulces y los océanos, que son metas estratégicas para el futuro común de nuestro planeta. Y desarrollamos también nuevos programas de cooperación internacional científica de alto nivel, por ejemplo, en el Oriente Medio, con un nuevo centro internacional de radiaciones de sincrotrón, una fuente de luz moderna de nueva generación que es situada en Jordania
que es un otro proyecto de gerencia del cual son miembros Jordania, pero también la Autoridad Palestina, Israel, Irán, Turquía y con los Estados Unidos como observadores. Es otro ejemplo de lo que se puede hacer para la paz con la diplomacia científica. Todo este trabajo científico en la UNESCO no puede ser llevado a cabo sin reflexión sobre los contornos éticos y la dignidad humana. Luego del trabajo que la organización ha realizado en el pasado sobre la ética de los genomas, queda claro que hoy el desafío de hoy es lo de la ética de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está transformando radicalmente el mundo y con nuestro mandato sobre la ética de las ciencias queremos empezar un diálogo global para definir principios compartidos sobre este tema. Es un tema universal y no hay un escenario más adecuado para tener este diálogo que la UNESCO de hoy. Después de una primera reunión sobre este tema sostenida en Marruecos sobre la inteligencia artificial en África, vamos a organizar un gran encuentro en París en marzo. Nuestro deseo es desarrollar esta reflexión común sobre la ética de la inteligencia artificial y, por qué no, proponer un conjunto común de principios, de normas éticas compartidas por todos. Quisiera dar un último ejemplo del tipo de acción que llevamos a cabo en un ámbito que es especialmente apreciado aquí en España, el del patrimonio cultural. Estamos convencidos de que el patrimonio cultural es un importante factor de cohesión social. Contribuye a la reconciliación de comunidades desgarradas por las guerras y los conflictos. Y es por eso que hemos lanzado el año pasado una gran iniciativa operacional en el terreno para revivir lo que hemos llamado revivir el espíritu de Mosul en Irak, donde coordinamos los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad vieja devastada tras 3 años de guerra. Anteriormente a la ocupación por ISIS, era un símbolo esta ciudad de diversidad religiosa y cultural, una ciudad universitaria, una diversidad de conocimiento, de libros. Al rehabilitar los monumentos, no solo recuperamos piedras antiguas, sino valores. Ayudamos a reconstruir identidades, a restablecer la confianza entre las comunidades y a recuperar también la autoestima de los habitantes. En este sentido, el patrimonio cultural es también un elemento clave de la resiliencia de una sociedad. Y el conocimiento de su propia historia, patrimonio, así como el de los otros, es un elemento esencial para la prevención del extremismo. También tuve el placer de estar recientemente en Angkor, en Camboya, para celebrar los 25 años del Comité Internacional de Coordinación de la Salvaguardia del Sitio. Y Angkor también es un ejemplo, un modelo claro de éxito de cooperación internacional, a la vez humano, científico y del patrimonio, y demuestra que la valorización del patrimonio puede ser también en este ejemplo un ejemplo de lo que puede contribuir a la reconciliación en un país que había sido asolado por guerras civiles. Es también mediante la cooperación cultural que acompañamos actualmente el proceso de reconciliación entre los dos Coreas. A finales de noviembre, a instancias de la UNESCO, ambos países presentaron por la primera vez una candidatura conjunta para la inscripción de la lucha coreana tradicional en la lista del patrimonio cultural inmaterial. Fue un momento muy especial, inédito antes de una organización de las Naciones Unidas, que nos conforta en nuestro compromiso en favor de la diplomacia cultural. El patrimonio no solo constituye un factor de cohesión social en casos de situaciones de crisis o de catástrofes naturales, sino que también logra un impacto favorable creando las condiciones para un crecimiento económico durable.
Es por ello que el patrimonio debe estar al centro de la reflexión y de la acción en favor de un turismo sostenible, un turismo que genere crecimiento en un marco de respeto y protección de las comunidades locales, su medio ambiente, su cultura, su historia y de diálogo con ellas. Hoy el sector de turismo representa casi un puesto de trabajo de cada 10 y en torno al 10% del Producto Mundial Bruto, y es una actividad que crece. Es así como el turismo de masas plantea verdaderos riesgos tanto para los sitios como para las comunidades y su identidad. Y tratamos de apoyar a nuestros miembros para mitigar este riesgo. Por ejemplo, la UNESCO, en colaboración con la Unión Europea y National Geographic, puso en marcha en noviembre la primera plataforma digital dedicada a los viajes sostenibles en Europa. El objetivo es contribuir a desconcentrar los flujos turísticos y a repartir más equitativamente los beneficios económicos del turismo, al tiempo que se disminuyen los efectos negativos sobre el medio ambiente. De todo eso, de todas estas facetas del patrimonio, hablamos ampliamente hablado ayer en Córdoba, donde tuve el placer de participar en una jornada excepcional con el tema del patrimonio como recurso y donde visité el sitio de Medina Azahara, sitio que se incorporó el año pasado a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con un mensaje excepcional de diversidad y de convivencia para todo el mundo que viene de España. Y de hecho, España es uno de los países más representados en la lista del Patrimonio Mundial. Eso da testimonio de la contribución del país al patrimonio de la humanidad y de los recursos con lo que cuenta el país para el futuro. Como pueden ver, el mandato de la UNESCO no ha envejecido. 70 años después, sigue adoptando iniciativas muy concretas en temas contemporáneos y adaptándose a nuevos contextos sociales, culturales y geopolíticos. El sistema multilateral sigue estando más vigente que nunca, pero para mantener vigente es necesario también innovar y reinventarse, y eso es lo que tratamos de hacer en la UNESCO. Hace un año iniciamos una amplia reflexión sobre nuestros medios de acción y emprendimos una reforma de nuestras estructuras que deberá permitirnos ser más eficaces, más ágiles y más efectivos. Deseamos también abrir más nuestra institución a la sociedad civil y forjar nuevas alianzas con el sector privado, ya que tenemos una responsabilidad compartida. Señoras y señores, y con eso termino, el mundo está inmerso en un proceso de reformulación de sus modelos sociales y políticos, y lo vemos cada día aquí y en Europa. En el marco de una disrupción tecnológica que nos obliga a reexaminar nuestra manera de actuar. Los retos que tenemos ante nosotros son complejos y apremiantes. Ponen a prueba nuestra capacidad de defender y preservar nuestros valores fundamentales, anclado en la ética y el respeto de la dignidad humana. Debemos redoblar nuestro compromiso frente a esos retos, ser innovadores y permanecer a la escucha del mundo y sobre todo unidos por esta cooperación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, vamos a comenzar el turno de preguntas. ¿Se las formula en español o quiere con traducción? Muy bien. Pues la primera cuestión, han llegado varias, preguntándole por lo que va a ocurrir esta tarde en el Parlamento británico, voto del Brexit, con graves problemas en el Reino Unido, y eso cómo puede afectar a su juicio a lo que usted representa en este momento desde la UNESCO en Europa. Merci. Incertidumbre. Me parece que es la palabra. Quizás sabemos cómo va a votar el Parlamento británico, pero lo que va a pasar después no sabemos. Y eso es la cuestión de la desunión y de cómo hacer si
bueno, algunos países se retiran de organizaciones internacionales o prefieran enfrentar solo a desafíos que son más y más comunes. Pero para hablar del ejemplo preciso de Inglaterra, maybe in English then it's better to talk about the UK. But for instance, even if the UK... Por ejemplo, aunque el Reino Unido que piensa en dejar la Unión Europea, bueno, yo creo que tendríamos que tener más miembros en el UNESCO. Los tenemos de nuestro lado, eso no hay problema, nada, no es nada. Pero eso plantea el tema más general. ¿Qué mundo tendremos el día de mañana con Estados miembros o con países que están pensando en salir del mundo de la cooperación? Necesitamos escuchar sus propias razones. ¿Por qué parte de la población ha querido salir de la Unión Europea? ¿Por qué también la población, para instituciones multilaterales, tenemos que escuchar también a la gente y las críticas que pueden ir apareciendo? No deberíamos de dejarles de lado. Hay que escucharles y ver de qué manera podemos reformular nuestra acción, mostrando nuestro valor añadido, tener acciones muy concretas y para de esa manera aportar algo al mundo. Estamos viendo en este momento en Europa una cierta pérdida, una crisis de los valores que han constituido la esencia de la propia Unión Europea. Vemos actitudes racistas, xenófobas, vemos medidas muy polémicas en Italia, por ejemplo, en otros países. ¿Hasta qué punto le preocupa esto? Lo que es preocupante es ver que en todas partes, incluso en democracias, solíamos pensar que había un sentido general de progreso, que la historia de las ideas, pues ese era el progreso en derechos humanos, valores humanos. Y yo me acuerdo también de Angela Merkel, ¿no? Cuando estamos celebrando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decía que si se tuviese que adoptar hoy en día, quizá no alcanzaríamos el mismo resultado ni ningún tipo de consenso y quizá no podíamos adoptar ahora la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, que lo vemos en el corazón de Europa, que solíamos considerar como europeos, digamos, como los líderes en términos de derechos humanos y de valores universales, pues vemos que otras partes en el mundo, con las elecciones recientes en América Latina, por supuesto, Estados Unidos, todo nos muestra que es una tendencia general, que es preocupante, por supuesto, pero que una vez más nos empuja a actuar y a mostrar lo que significa. Por ejemplo, vemos unas cifras preocupantes con el aumento del racismo o antisemitismo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. Eso es muy preocupante. Eso también exige de nosotros el poder hablar en voz alta y actuar también. Es lo que intentamos hacer apoyando a nuestros Estados miembros en ese tipo de actuación. Pero desde luego es totalmente necesario de hablar fuertemente y para aquellos que defienden esos valores, que hablen más alto que los demás en el debate global, que se hagan oír, por ejemplo, en las instituciones como la UNESCO o cualquier otra institución internacional. Pregunta, ¿qué puede hacer la UNESCO para acelerar la incorporación de África a la senda del desarrollo? Sí, al camino del desarrollo. Hay muchas maneras de poder contribuir a ello. Y el desarrollo, o sea, tenemos dos prioridades, también los tenía que haber mencionado también en mi intervención. Tenemos dos prioridades transversales en la UNESCO. Una es la calidad, la igualdad entre hombres y mujeres, que está en todos nuestros programas, y la segunda prioridad es África. Y yo creo, para mí, que una gran contribución al desarrollo de África, el desarrollo sostenible, es lo que haremos a través de la educación. Estamos muy presentes
con nuestros Estados miembros en África para apoyarles, ayudarles en sus políticas en materia de educación, porque ahí está lo importante. Hablamos de cifras globales siempre, pero cuando miramos de más cerca, vemos situaciones de África subsahariana donde tenemos mayores problemas, con mucho retraso en cuanto a la inclusión del mundo de la educación, especialmente para las chicas, pero no únicamente. O sea, nuestra prioridad está allí y es donde desarrollamos muchas actuaciones acompañándoles para establecer políticas educativas que puedan incluir cada vez más a los niños en el mundo de la educación. Y yo creo que es nuestra mejor contribución al desarrollo del continente a través de la educación. Del Centro de la UNESCO de Getafe, en Madrid, dice: ¿qué papel deben jugar, en su opinión, la sociedad civil y, de forma concreta, los centros y clubes de la UNESCO en el futuro de su organización? Tiene traducción simultánea. Si quiere escuchar con un auricular, podrá seguir la traducción. Sí, 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 sí. En francés, claro. Este papel de la sociedad civil, bueno, de los clubs UNESCO, escuelas asociadas, cátedras de la UNESCO que tenemos en muchas universidades. Y es también una especialidad de la UNESCO. Nous avons cette chance. Esa suerte del poder ser como nutrido, ¿no?, por parte de la sociedad civil. Y yo creo que es algo fundamental para poder conseguir que la UNESCO aborde los problemas de hoy concretamente. Y gracias a la aportación de la sociedad civil podemos tratar de los temas adecuados y podemos tener un mayor impacto. Eso es verdad para toda nuestra red de cátedras universitarias, cátedras UNESCO, y todos los trabajos que se están haciendo a través de esas cátedras UNESCO, pues alimentan nuestra reflexión, nuestros programas y nuestra actividad normativa también. La cooperación que tenemos también con unas cuantas empresas, como he mencionado antes, la cooperación con la Fundación Abertis para la protección de la biosfera y reservas de biosfera, con L'Oréal también, el tema de la educación de las mujeres en el mundo de la ciencia. Bueno, hay muchos otros ejemplos parecidos que les podría mencionar, lo cual nos permite desmultiplicar nuestra actuación a través de esa red de la sociedad civil. Y para mí es una gran fuerza de la UNESCO y la tenemos que mantener e incluso desarrollar mucho más. Pero hay que resistir en unos casos contra una tendencia que puedan tener todas las instituciones intergubernamentales que se están replegando sobre sí mismas, cerrándose. Yo creo que toda la historia de la UNESCO ha sido, desde el primer momento, ha sido su fuerza. Es decir, poder contar con esa red de antenas, etcétera, que le ayuda a mantener el contacto con la sociedad civil. Pablo Ferrer, de Hispanidad.com, dice: la alianza de civilizaciones que impulsó el presidente Zapatero desde España, ¿sigue viva? ¿Sigue actualmente en marcha? ¿O cree usted que ha sido abandonada por Naciones Unidas? Bueno, no solo tiene vida y mucha, pero sino que además ya tiene un nuevo director que conocen ustedes, Miguel Ángel Moratinos. Y tengo mucha esperanza en todo ello para relanzar la cooperación que ha existido entre la UNESCO y la Alianza de las Civilizaciones. Pero es verdad que en esos últimos años esta alianza ha sido menos fuerte, menos viva, y contamos mucho con él justamente para que le dé un nuevo empuje. Pero hemos trabajado juntos en el pasado, la UNESCO y la Alianza de las Civilizaciones, y yo creo que es una herramienta que puede ser sumamente útil en el debate político para, digamos, insistir sobre los valores, atraer toda la atención del mundo político sobre temas como la diversidad, para hacer la advocacy, como decimos en inglés, de lo que estamos haciendo nosotros más concretamente en nuestros programas. Pero digamos que es una organización, una alianza que hay que volver a lanzar, y contamos mucho con Miguel Ángel para hacerlo. Armiñán es el presidente del Patrimonio Nacional y le dice lo siguiente: en alguna ocasión se ha propuesto la fusión de las convenciones culturales de la UNESCO, especialmente en materia de patrimonio cultural.
una medida sería para abaratar y agilizar la pesada estructura de la organización, pero siempre ha tropezado con la oposición de muchos de los Estados miembros. ¿Cómo ve usted esta posible medida y qué piensa de este problema? Las convenciones son un medio de actuar en la UNESCO que es sumamente potente. Los Estados miembros se ponen de acuerdo sobre una serie de principios, de mecanismos, por ejemplo, la Convención sobre el Patrimonio Cultural, y lo cual ha podido reunir a una gran cantidad de países alrededor de principios y de mecanismos. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, primero es una fuerza, lo acabo de decir, pero la dificultad ¿cuál es? Es que la UNESCO no debe de ser únicamente la suma de unas cuantas convenciones. No, necesitamos ser también concretamente en el terreno, en grandes operaciones, concretamente en el mundo cultural o patrimonio cultural, como la UNESCO lo ha sido en el pasado, por ejemplo, en Egipto. Lo ha sido también para reconstruir el puente de Mostar. Lo va a hacer y empieza ya en Irak también, para apoyar, digamos, la paz y la reconstrucción después de la ocupación por el Daesh. Entonces, siempre es este riesgo de que seamos únicamente una suma de convenciones y de instrumentos normativos. No, debemos de tener la flexibilidad necesaria como para tener una capacidad operativa. Y yo creo que hay un buen equilibrio que hay que encontrar, porque las convenciones son sumamente útiles, sí, comprometen a los Estados miembros. O sea, en algún momento insiste sobre el compromiso y es un acervo para el futuro, pero también necesitamos contar con medios, ya lo sé, limitados, pero la capacidad de actuar a nivel operativo en el terreno. Y este equilibrio entre convenciones y operaciones en el terreno en esos últimos años ha sido un poco deformado, quizá, en contra, digamos, de las operaciones. Entonces intentó reequilibrar aquello para ser a la vez una organización normativa, pero también una organización operativa. De la agencia Servimedia dice: aprovechando su reciente estancia en Córdoba y en Medina Zahara, lugares con importante influencia musulmana, ¿considera en riesgo el patrimonio islámico de España con el auge de una extrema derecha xenófoba que reivindica el espíritu de la Reconquista? Siento mucho que no esté siguiendo la traducción al francés. Yo creo que el patrimonio y los rasgos del patrimonio islámico que tenemos en Europa, gracias a España, son fundamentales para explicar lo que es la historia de Europa, explicando la historia compleja, la influencia del mundo islámico también en Europa, lo que nos ha aportado en términos de conocimientos del mundo griego, a través de las omeyas, en cuanto a ciencia, medicina, arquitectura. Y tenemos los valores, los restos, el mensaje de este mundo aquí en España. Es, para mí, digamos, es lo mejor que se puede aportar contra el discurso de exclusión, de reducción o de simplificación sobre lo que ha sido la historia. Al contrario, es una baza extraordinaria para luchar contra los extremismos, para explicar que la identidad no puede ser simplificada de esa manera ni recortada y que no podemos tener amnesia de lo que ha sido nuestro pasado. O sea, en ese sentido, gracias a esa herencia y ese patrimonio, España puede y debe de desempeñar un papel no solo dentro de su propio debate político interno, que ya lo sé, es muy duro, y concretamente en Andalucía, sino también en Europa y en el mundo. Además, es algo que España puede hacer con los países árabes de hoy en día, que también tiene ese enfoque, y los hay. Pregunta de Miguel Otero, del diario El Nacional, de Venezuela. ¿Qué tiene que decir usted, directora, ante las palabras de Danny Damon, el embajador de Israel ante la ONU, que dijo: la UNESCO se ha convertido en una herramienta manipulada por los enemigos de Israel, y luego Israel abandonó la UNESCO? Estoy traduciendo al español al francés, perdón, todo lo que se está diciendo.
Bueno, para contestar voy a citar otra intervención del embajador israelí en Naciones Unidas el año pasado, después del Consejo Ejecutivo de abril 2018. Este mismo embajador dijo a la prensa que la UNESCO hoy en día era como un matrimonio, porque en ese momento en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y por primera vez desde hacía muchos años habíamos conseguido obtener un consenso sobre un tema que durante mucho tiempo ha dividido a los Estados miembros, que es el tema del patrimonio en Oriente Medio, en Jerusalén, pero no solo en Jerusalén. Es verdad que este tema para la UNESCO ha sido un factor de división, un punto sobre cada parte ha instrumentalizado la UNESCO por razones políticas que no se podían resolver dentro de la UNESCO. Y nuestra ambición, nuestra voluntad, por lo menos desde que he llegado en ese puesto, es intentar obtener consensos y que la UNESCO pueda centrarse sobre su mandato y no sobre cuestiones que no puede resolver. Temas que están muy por encima, que la superan, problemas de, digamos, que la superan totalmente, pero centrarse sobre, por ejemplo, temas de patrimonio. Siempre teniendo en mente que el patrimonio en la UNESCO, cuando se reconoce, es por su valor universal, con lo cual no tiene que juntarse con, digamos, con otros elementos o partes de la historia. La historia no es eso. La historia es una superposición, es una complejidad, es una pertenencia múltiple. Eso es lo que estamos defendiendo. Y hemos conseguido tener ese consenso el año pasado sobre los temas como Jerusalén, con el acuerdo a la vez de los palestinos, de los jordanos, de los Estados Unidos y de Israel. Pero desgraciadamente, los Estados Unidos e Israel habían anunciado previamente que se salían y han dejado la organización. Y lo siento muchísimo. Yo creo que su lugar está dentro de la organización. El lugar de esos dos estados está dentro de las organizaciones internacionales. Es el sitio que deberían de ocupar. Y es como rechazar sus valores, salir de la cooperación multilateral. Y yo creo que volverán. Como ya en la historia habían dejado, para los Estados Unidos, habían dejado la UNESCO y volvieron a ella, también en otro momento. Entonces, ese es el mensaje que hemos querido mandar este año y que vamos a seguir defendiendo. José Alonso Rodríguez, de la Liga Española por Derechos Humanos, dice, mi pregunta es si tiene usted algún proyecto para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental desde su puesto en la UNESCO. Lo que acabo de decir es que debemos en las organizaciones internacionales concentrarnos sobre nuestro mandato. Nuestro mandato no es la soberanía, bien sea el Sáhara Occidental, sobre el tema sobre el que no me voy a pronunciar, desde luego, o que sea en otra parte. ¿Cuál es el riesgo, sino? Sería la politización extrema de las organizaciones internacionales y después les paraliza aquello. O sea, dentro de una organización internacional, si nos centramos en cuestiones políticas que no corresponden al mandato de dicha organización, el riesgo es la parálisis y el abandono de la razón por la que nos hemos creado. O sea, que hay instancias dentro de Naciones Unidas donde se debaten de los temas de soberanía. En Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, el tema concretamente del Sáhara Occidental se trata en ese marco, pero el tema de la soberanía no debe de tratarse en la UNESCO. Cuando hay iniciativas de paz, de colaboración, podemos ayudar, contribuir, sí, porque hay patrimonios compartidos, más allá de las fronteras, porque hay iniciativas comunes entre las dos Coreas, norte y sur. Ahí podemos contribuir quizá en la paz en regiones desgarradas, digamos, por conflictos como en Irak. Ahí sí que lo hacemos, pero lo hacemos a través de nuestras competencias, a través de la educación, de la ciencia, la cultura, pero sin sustituirnos a otras entidades, a otras instancias internacionales. Y Cooperación le preguntan si la Ruta de la Seda seguirá siendo un programa prioritario de la UNESCO.
La ruta de la seda, también la ruta de la esclavitud, que son proyectos que estamos llevando a cabo de una manera activa en la UNESCO, para que esas rutas, sobre todo para la ruta de la seda, por ejemplo, no sea únicamente una ruta económica o proyectos de creación de infraestructuras, sino también proyectos de cooperación cultural y educativa. Por ejemplo, a lo largo de la ruta de la seda, intentamos hacer cooperación entre diferentes países para que revivan su patrimonio común, basándonos sobre su historia compartida, desarrollando proyectos culturales entre los pueblos, entre las personas. Eso es lo que estamos haciendo para acompañar, digamos, y para enriquecer aquellas rutas que para la ruta de la soda, por ejemplo, no debe ser únicamente una ruta económica. Le formula Javier Güemes, desde la ONCE. Dice, de acuerdo al Informe Mundial de Discapacidad, más de 1.000 millones de personas con discapacidad viven en el mundo y sufren barreras de acceso a la cultura, la educación, el turismo y otras actividades. ¿Tiene la UNESCO algún plan específico para este problema, para este colectivo? Estamos trabajando en el conjunto de nuestro mandato porque ¿cuál es el espíritu de las Naciones Unidas y de la UNESCO? Es la idea de no dejar a nadie de lado. Y entonces tenemos un recorrido importante. Lo hemos hablado ayer también en Medina Zahara, hablando únicamente del acceso de las personas con una discapacidad física, por ejemplo, en cuanto al acceso a patrimonio mundial. Es verdad, en materia educativa también estamos trabajando específicamente ahora mismo sobre este tema de la inclusión de todos. Eso será el objeto de nuestro informe a finales de 2019. Nuestro informe mundial sobre la educación justamente, precisamente, abordará el tema de la inclusión de todos dentro de las políticas educativas y el acceso a la educación. O sea, que digamos que es parte de nuestros ejes transversales de trabajo sobre el que queremos concienciar a los países, compartimos las mejores experiencias y planteamos el problema. José Hernández, del Consejo Escolar del Estado, dice, ¿cómo valora la UNESCO el debate entre la educación innovadora e inclusiva frente a la educación como carrera de obstáculos que se centra en los contenidos y separar a los estudiantes por su rendimiento académico? Este es un tema, dice, muy actual en España. Agradecemos al ministro Guiraos. Ministro Guiraos, ¿por qué no le... ¿No podría tener un auricular? Sobre el tema de la educación y las políticas educativas, lo he mencionado en mi presentación hace un momento. Yo creo que hoy en día, por supuesto, hay el tema del acceso a la educación. He mencionado las cifras de todos aquellos que no tienen acceso a la educación. Pero también tenemos un problema enorme, incluso en los países europeos, en cuanto a la calidad de la educación y el resultado de la educación. Invertimos mucho en educación, pero las evaluaciones muestran que los resultados no son siempre los deseados. Además, vivimos en un momento en el que la tecnología, la revolución de la inteligencia artificial o nuevos retos van a trastocar totalmente, digamos, las competencias que serán exigidas, los empleos que existirán en 2050, que no los conocemos todavía. Y todo eso hace que nuestro sistema educativo tiene que ser reanalizado y puesto en tela de juicio. Hay varios modelos, por supuesto, ejemplos, y en la UNESCO intentamos también cada vez mostrar lo que funciona, lo que no funciona, pero no podemos olvidar una gran reflexión sobre el futuro de la educación. De qué manera la educación se tiene que transformar en un momento de incertidumbre y teniendo en cuenta sobre todo los fracasos relativos de algunas políticas de educación en el mundo entero. Por esta razón hemos lanzado
insisto, y quiero contar con la contribución de todos, de los expertos, de la sociedad civil, de las universidades, de las empresas también. Queremos lanzar este año esta gran reflexión sobre el futuro de la educación, al igual que hubo hace más de 20 años un gran informe Delors sobre la educación, de Jacques Delors. Entonces, yo creo que tenemos que interrogarnos colectivamente sobre lo que será el futuro de la educación. Y el papel de la UNESCO justamente es ese, el organizar esa reflexión para apoyar, digamos, y ayudar a la modificación quizás del sistema educativo. Quiero insistir sobre otro aspecto para completar esas reflexiones que se producen en muchos países. La UNESCO también es el lugar en el que reagrupamos todos los datos sobre la educación en el mundo, datos cuantitativos y cualitativos. Y creo que necesitamos reforzar incluso más este aspecto. Es decir, más datos sobre la educación. Hay también lo que necesitamos, la buena voluntad de todos para reforzar aquello, porque eso estará al servicio de la reflexión de los Estados miembros y la reformulación de las políticas públicas. De Oxfam Intermón dice, ¿qué necesita la UNESCO de España? ¿Qué le pide usted al Gobierno de España para apoyar el multilateralismo? España. En primer lugar, doy las gracias a España. ¿Por qué? Porque lo que apoya el multilateralismo y las organizaciones internacionales como la UNESCO son vías muy importantes hoy en día. O sea, ante todo, antes de pedir algo, doy las gracias al país por todo lo hecho en los órganos de dirección o de gobernanza de la UNESCO. Y lo que pido, sobre todo, es que esta vía siga existiendo, o sea, un apoyo político expresando esa convicción que se basa sobre la experiencia, es decir, saber que la cooperación internacional es positiva, aporta no solo al resto del mundo algo, sino también a España misma, y aporta algo además, aparte de lo que podrían ser las diferentes relaciones bilaterales que pueda tener España con otros países. Entonces, afirmar el apoyo político de España dentro de una cooperación multilateral. Eso es lo que pido. Y en segundo lugar, y también doy las gracias a España porque este país sí que lo hace, traducir ese compromiso político en compromiso financiero. Es decir, comprometerse en términos financieros para poder apoyar las diferentes iniciativas, proyectos de cooperación. Y España acaba de hacerlo además recientemente. Y estoy segura de que tenemos otras oportunidades de hacerlo. Y en tercer lugar, ¿qué puede hacer España? ¿Y qué hace España además? Es lanzar iniciativas dentro de las organizaciones internacionales, no solo apoyarles, sino también lanzar iniciativas. Hay grandes cosas que se han hecho en la UNESCO con el apoyo de España. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que se ha hecho sobre la diversidad cultural, todo lo que se ha hecho sobre el patrimonio cultural en general, concretamente el patrimonio cultural subacuático, pero también todo lo que hemos hecho con España en la UNESCO sobre la protección del patrimonio natural, las reservas de biosfera, el programa de geoparques, en el que España ha estado muy presente en esa iniciativa. O sea, tomar iniciativas y arrastrar a los demás con ese compromiso. Eso es lo que hay que reforzar, porque lo necesitamos más que nunca, ya que no todo el mundo sigue esta misma línea. Y no hay que minimizar un riesgo que sí existe. Es decir, hacer cosas es muy fácil, reconstruir después vamos a perder tiempo y tendrá un precio. Cuando hay menos educación hay más violencia, cuando hay menos cooperación hay más riesgos de conflictos. Todo ello tiene un coste. Entonces, es una muy buena inversión en mantener ese compromiso y reforzarlo dentro de las organizaciones multilaterales. Mirza, de la Embajada de Irak en Madrid, le dice que gracias a un proyecto de Naciones Unidas que apoya la Universidad de Alcalá de Henares, hay un proyecto de reconstrucción de la ciudad histórica de Mosul, y le pregunta cómo está ese proyecto. Es un proyecto que hemos lanzado al principio del año pasado. Un proyecto muy ambicioso, que tardará, que es difícil además, y que hemos pensado y lanzado en total cooperación con el país, con Irak. ¿Y por qué lo hemos lanzado ese proyecto y dónde hemos llegado? Primero, ¿por qué lo hemos lanzado? Bueno, ¿por qué? Porque todos hemos visto lo que ha pasado en Irak.
por Daesh, por ISIS, destrucción sistemática de todo lo que podía mostrar justamente la riqueza de la diversidad de las religiones. Y en Mosul había iglesias, había templos, y sí, había una sinagoga también, por supuesto, además de todos los lugares de culto musulmán. Había una diversidad a través del saber, a través de las universidades, las facultades de las universidades. Había una calle que era la calle de las librerías, conocida en el mundo entero por la riqueza de los libros que tenían. Y todo eso sistemáticamente ha sido destruido. No estoy hablando de las pérdidas humanas, de todas esas vidas con la ocupación de todos aquellos que han tenido que huir de su país. O sea, nos pareció importante, aunque sea difícil, importante apoyar a Irak a través de la UNESCO en ese periodo frágil de reconstrucción y de restablecimiento de la paz. Hemos lanzado un llamamiento a la comunidad internacional para contar con los medios de apoyar a Irak en esa reconstrucción de la vieja ciudad de Mosul, concretamente todos esos lugares simbólicos de culto. Y también, segundo aspecto, para apoyar, favorecer el restablecimiento del sistema educativo, porque hay miles de niños, en la calle, niños frágiles que no van al cole, y si queremos que Irak tenga un futuro, hay que ayudar a esos niños. Hemos lanzado esa iniciativa en febrero del año pasado, lo hemos anunciado, con una gran conferencia en la UNESCO en septiembre del año pasado, y hemos reunido a un poco más de 100 millones de dólares para esta iniciativa, lo que es mucho para la UNESCO. Hemos implantado también un equipo operativo en el terreno a partir de nuestra oficina de Bagdad y ahora con una antena que va a existir en Mosul. Y estamos trabajando además con las nuevas tecnologías también sobre la evaluación de los daños, con drones, porque el terreno todavía está lleno de minas, para poder valorar el problema, y trabajamos ya en el sistema educativo con el gobierno del país. Los equipos ya están reclutados, ya están empezando a trabajar. Y tenemos la satisfacción de haber visto ya una respuesta positiva de la comunidad internacional a través de la financiación. Sabemos que va a ser algo muy largo, pero pensamos que ese es el lugar de la comunidad internacional y es su papel, estar ahí en esos sitios, ahí en ese momento. El vecino de Patrimonio Actual dice si cree usted que la UNESCO cumple actualmente con las misiones para las que fue fundada, y si es así, ¿por qué continúa el tráfico ilícito de bienes culturales y por qué países como Estados Unidos y Israel han abandonado la organización? Bueno, yo creo que en el tema del tráfico de bienes culturales, ninguna organización ha hecho más que la UNESCO. O sea, y además no estaba yo ahí, son las personas que estaban antes que yo, desde luego, han hecho un trabajo fantástico sobre la reglamentación, la prevención, trabajando con la Policía Internacional para tener bases de datos sobre objetos robados, listas rojas, con Interpol, con países muy comprometidos. Pero es un trabajo difícil. Y todos los Estados miembros no están siempre muy comprometidos, porque hay consecuencias a la hora de luchar contra el tráfico de objetos culturales, lo sabemos todos. Hay intereses económicos detrás, unas veces con una financiación del terrorismo y de la guerra a través del tráfico de bienes culturales. O sea, yo creo que la UNESCO ha ido muy lejos en su papel en cuanto a nivel normativo y operativo, pero una vez más no es omnipotente. Tiene que contar con el compromiso de todos los países afectados. Y el hecho de que los Estados Unidos hayan dejado la UNESCO no tiene nada que ver con ese tema. Al contrario, porque ese papel es un papel reconocido por la comunidad internacional e incluso por la UNESCO. Como ya les he dicho, las razones mencionadas por los Estados Unidos a la hora de salirse, había dos razones. Primero, el tema del tratamiento del tema de Oriente Medio y de Israel, y hemos respondido a ello mediante iniciativas y consensos que he presentado. Y la segunda razón, y hay que mencionarla, era la deuda que los Estados Unidos tienen en la UNESCO. Desde hace unos cuantos años los Estados Unidos seguían presentes en la UNESCO, pero no pagaban su contribución.
un poco más de 600 millones de dólares la deuda americana en la UNESCO. Y esa deuda que sigue siendo un elemento de dificultad entre los Estados Unidos y la UNESCO, pero es algo que deberá de ser tratado. Más rápidas, Marta Pastor, desde Radio Nacional de España, dice qué acciones está llevando a cabo la UNESCO para integrar la perspectiva de género en la visibilización del patrimonio cultural. Como ya lo dije, trabajamos sobre la igualdad de género en todos los componentes de la UNESCO. Ahí donde lo hacemos más visible es la educación, porque para nosotros eso es una prioridad que nos parece nutrir después todos los otros sectores. En cuanto al patrimonio cultural, el tema de la igualdad de género también se trata a través de la formación al patrimonio cultural y a los oficios del patrimonio cultural. Prestamos una atención muy particular a las mujeres y en ese tema la UNESCO podría hacer más. Y estamos justamente en esa reflexión con el director, con Ernesto Otone, que está aquí presente. Es un tema que tenemos en nuestra reflexión para la próxima estrategia que se va a presentar a finales de este año. Ese tema se va a amplificar. González, del debate, es polémica, ya no es nada fácil, pero dice, hablando de cultura, ¿cuál es la posición de la UNESCO sobre los toros? Los toros. Una fácil para acabar. No tenemos ni manero ni nada, o sea que esto es a cuerpo limpio. La verdad, no sé si la UNESCO tiene una posición concreta sobre los toros, la verdad. Pero es muy complejo porque todo lo que tiene que ver con el patrimonio, pues son los temas más sensibles cada vez. O sea, porque cada vez que uno habla del patrimonio, habla de la identidad, de la cultura en el término más noble, no historia, las costumbres, las migraciones, etcétera. Siempre son temas que pueden saltar por los aires. O sea, voy a reservar para más adelante el tema de los toros. Palabra a Sergi Lovni, director corporativo de Relaciones Institucionales y de RSC de Abertis, para que cierre este acto en nombre de su mecenas. Muchas gracias, hermana Soleil, ministro Guirao, secretario de Estado, señoras y señores. Hace 5 años firmamos el primer partenariado público-privado entre el Reino de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, Medio Ambiente, una empresa como Abertis, con su fundación, y la UNESCO. En la sede de la Fundación Abertis se encuentra el Centro UNESCO de Reservas de la Biosfera, 14 países, 86 biosferas adheridas. Es un punto de encuentro, es un centro de conocimiento universitario y es un termómetro medioambiental. Recientemente nos han dado un premio, una beca Erasmus Plus de más de 1 millón de euros para hacer interrelación entre universidades y estudiantes en el Centro UNESCO. Damos las becas Princesa de Girona, medioambientales, a todas las universidades que colaboran de los países mediterráneos en el Centro UNESCO. Para los accionistas de Abertis, para las personas que integramos Abertis, es un auténtico honor y un orgullo poder estar colaborando con el Centro UNESCO y con la UNESCO particularmente. Y yo animo al sector privado, a las empresas, que aparte de tener beneficios económicos, que es lo que tenemos que hacer las empresas para mantener, por ejemplo, el Centro UNESCO, también hagamos beneficios sociales, beneficios medioambientales, beneficios culturales, beneficios para las personas, beneficios para nuestros hijos, beneficios para la cultura, beneficios, en definitiva, para este mundo, beneficios para que las empresas entren en valores, para que las empresas colaboren con la UNESCO. Muchísimas gracias.